Y a su nombre sea la gloria. Aleluya. Gloria a Jesús. Mis hermanos, pueden sentarse. Esta mañana permito traer un tema de parte de Dios y les voy a hablar del templo de Dios. Y si están mirando por ahí algunas imágenes, ya están viendo como una arquitectura de los tiempos de Salomón, cuando empezó todo. Y por eso vamos a leer la primera lectura en Segunda de Samuel, gloria a Jesús. Segunda de Samuel capítulo 7, vamos a leer del verso 1 al 7. Segunda de Samuel capítulo 7, vamos a leer del verso 1 al 7. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció que aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día que saqué los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y tabernáculo, y todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra de alguna o alguna tribu de Israel a quien haya mandado a apacentar mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Amén. Puede sentarse. Fíjense, mis hermanos, para hablar del templo de Dios, vamos a irnos al origen donde todo comenzó. Y este templo del cual vamos a estar hablando, primera parte, algo literal, físico y material. Y la segunda parte vamos a entender cuál es el templo reconstruido por Cristo. Y fíjense que todo empieza con una idea. En la mente de un hombre conforme al corazón de Dios llamado David. Este verso, el cual acabamos de leer, muestra un escenario en donde David ya ha tomado posesión de su reinado, pero le antecede un escenario en donde David, recuerden que estuvo exiliado, estuvo huyendo, estuvo en persecución, estuvo en grandes momentos difíciles antes de tomar esa potestad o ese llamamiento de dirigir al pueblo de Dios a través del reinado de Israel. Y fíjense que en el corazón de David, cuando él ve la posición que le toca a él de tener una casa, por decirlo físicamente, digna, acomodada, digna de un rey, lo propio es que él en su mente diría: bueno, pero si eso soy yo, ¿qué debería yo hacer para que habitase mi Señor Dios de Israel? Y fíjense que sale de su voluntad propia decir: yo tengo casa de cedro, pero debemos construir una casa también para el Señor. Lo que David no había notado o no se había percatado era que sobre el profeta iba a venir una palabra peligrosa que iba a darle una connotación distinta al deseo que él tenía de construir una casa física para Jehová. Y Jehová dice a través de su profeta: ¿acaso eres tú el hombre que puede construirle una casa al Dios Todopoderoso? ¿Acaso eres tú el que va a tener la capacidad para construir una casa en donde realmente pueda contener el tamaño de Dios Todopoderoso? Pero dejemos esa palabra de Dios ahí parqueadita para que la retomemos delante y vamos a entender un poco más. Estaba bien el deseo de David,
Porque David decía, bueno, lo propio es que Dios Todopoderoso, en vez de tenerlo ahí en una casita de campaña o tenerlo ahí debajo de unas cortinas, le hagamos un tabernáculo, le hagamos una casa digna. Pero fíjese que la historia de David y la sangre derramada, y eran tantas las cosas que este hombre había pasado, que aunque era conforme a la voluntad de Dios, Dios tomó una decisión sobre él. Y él dijo, mira David, el que te va a construir casa, en vez de tú construírmela a mí, soy yo que te la voy a construir. Pero no está hablando de una casa física. Yo estoy hablando de un reinado, de un trono, de un establecimiento sobre una simiente que va a salir de ti. Y te tengo una noticia, no eres tú el que me lo va a construir la casa física, sino que voy a sacar a uno de tus simientes, de tus entrañas, y él será el que me construirá la casa. Aunque David había engendrado la idea y Dios había puesto sobre David una información valiosa, Dios ha visto como bueno y válido el que le hicieran un templo. Aunque Dios le dijo, mira David, tú no eres el hombre. Y quizás en otra palabra, no hay otro hombre aparte de David que pueda construir una casa en la que pueda habitar el Dios Todopoderoso. Pero está bien, vamos a darte el chance, poniendo en mis palabras, y vamos a levantar el tabernáculo, la casa, pero no lo harás tú, lo hará tu hijo Salomón. Y fíjense que todo empieza con la idea de David, pero la ejecución de la construcción del templo la hace su hijo Salomón, y vamos a verlo en Segunda de Crónica. Gloria a Jesús. Segunda de Crónica, en el capítulo 2, vamos a leer, se pueden quedar sentados, desde el verso 1. Y dice, ya Salomón, luego que su padre David ha muerto y Salomón ha sido instituido como rey, entonces recuerda Salomón esta promesa y este deseo de su padre. Y dice en el verso 1, determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Y designó Salomón 70,000 hombres que llevasen cargas y 80,000 hombres que cortasen en los montes y 3,500 que lo vigilasen. Y envió a decir Salomón a Hirán, rey de Tiro, haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morase. He aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para el holocausto en la mañana y en la tarde, en los días de reposo, luna nueva, festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetua en Israel. Y casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro sobre todo es grande sobre todos los dioses. Sobre la mente de Salomón hay una inquietud, y él dice, la casa tiene que ser grande, porque si estamos hablando de Dios, a Dios hay que hacerle algo que él pueda caber, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces vamos a hacer algo grande. Y mire, todo el esfuerzo que se está llevando a cabo, son cientos, miles de hombres haciendo un esfuerzo grandísimo en buscar la mejor madera, la mejor estructura. No se escatimó nada. ¿Por qué? Porque había que construir algo digno. ¿De quién? De Dios. Eso es lo que cree Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón está centrado en crear algo que físicamente sea algo como que pudiera recibir el tamaño y el peso del Dios Todopoderoso. Aleluya. Santo de Dios. En el verso 6, estaba en el 5, dice, más, ahí como que le baja un rema a Salomón. Más, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos
y los cielos de los cielos no pueden contenerlo. ¿Quién pues soy yo para que edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Por un lado entra la lucha del conocimiento humano y la voluntad propia de nosotros los seres humanos de crear cosas visibles. Pero por el otro entra la sabiduría, que ya me imagino que estaba depositada en Salomón, y dice, pero ¿quién seré yo? ¿Cuál será el terreno que tendré yo que emplanar para crear una construcción que pueda sentar a aquel dueño de los cielos y la tierra? Si ni siquiera los cielos pueden contener la grandeza de su magnitud. Aleluya. Y dice en el 7, envíeme pues ahora un hombre hábil que sepa trabajar. Acuérdense que Salomón está hablando con el rey de Tiro, pidiéndole todas las consideraciones. Y dice que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul. Y que sepa esculpir como maestro aquí en Jerusalén, en Judá, los cuales dispuso mi padre. Envíame también madera de Líbano, cedro, ciprés, sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano. Y aquí mis siervos irán con los tuyos para que me preparen mucha madera, porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa, dice Salomón. Wow. Imagínense que a usted se le designara esa responsabilidad de crearle una estructura para que habite nuestro Dios. El problema que usted tendría, mi hermano, no fuera chiquito. Porque ¿qué pudiéramos nosotros construir que esté a la altura del Creador de los cielos y la tierra? Pero bien, vamos a ayudar un poquito aquí, porque tampoco quiero acabar a Salomón, que hizo con tanto amor ese tabernáculo allá, ese primer templo hecho para dedicárselo al nombre de Dios. Y lo hizo con todas las de la ley. Dijo que no se escatimó. Ve cómo se habla de oro, ve cómo se habla de plata, de piedra preciosa. No había una madera que no estuviera al alcance para él conseguirla y ponerla ahí, porque él dijo hay que hacer algo grande y ostentoso, algo que llame la atención. Y verdaderamente llamó la atención. Tanto llamó la atención que unos 300 y pico años más adelante, cuando los babilonios llegaron, lo primero que hicieron fue desbaratar el templo. Y esto es una cosa tremenda, porque se convirtió en un símbolo para el judaísmo. Se convirtió en un símbolo en el cual el judaísmo pensaba que era una conexión directa con Dios, y casi pasó, o en gran parte muchos de ellos pasaron a adorar ese templo. Y las cosas preciosas que tenían. Pero vino luego Nabucodonosor cuando invade, ¿verdad?, y destruye este templo. Posteriormente se hizo la construcción de un segundo templo, que hasta hoy se habla de ello. Pero quedémonos con esta parte. ¿Qué tan importante era este templo para los judíos? ¿Qué tan importante era esta simbología física del lugar en donde iba a estar sentado Dios, en donde pudiéramos sentarnos y decir, ahí está el Dios todopoderoso, el Dios de Israel? Pero fíjense que en nuestra humanidad siempre queremos como darle el tono a lo divino. Y caemos en ese error de ponerle forma a lo divino. De hecho, mi esposa y yo hace unos años estuvimos en una parte de Europa visitando y conociendo algunos lugares. Y tuvimos la oportunidad de ir al centro de Roma y visitamos la Basílica de San Pedro específicamente y otras basílicas. Pero esta basílica, que hoy por hoy es uno de los templos, o es el templo dedicado a Dios más grande del mundo, y está hecho literal. Cuando usted entra a esa basílica, está hecho como para hacer que usted se sienta pequeñito. Está hecho con, no sé cuáles han tenido la oportunidad de visitar. ¿Hay alguien aquí que haya podido ir a visitar esa estructura? Está hecho como casi el pensamiento de Salomón,
no se escatimó nada. Tiene piedras preciosas, tiene revestidura de oro, tiene ostentosidades, tiene de todo lo que también pudo pasar por la cabeza de Salomón para crear algo que pudiera estar dedicado para Dios. Y eso lo hace el hombre, porque el hombre todavía hoy por hoy está pensando que a Dios podemos encajetillar, que a Dios podemos sentar o que a Dios lo podemos limitar a un espacio físico terrenal. Y es un grave error, porque ¿qué puede haber en la tierra que pueda contener la presencia verdadera del Dios Altísimo? Si su palabra dice que en sus manos Él reúne todas las aguas de la tierra. Si dice que por su boca sale aliento y crea galaxia y crea estrellas y el universo está a su disposición y todo está al estrado de sus pies, ¿qué podemos nosotros hacer que pueda contener el tamaño y ser dedicado digno para nuestro Señor? Pero fíjense que entendiendo esta parte de la construcción de este templo, que tampoco quiero diluir, ¿verdad?, el significado de tener una casa digna para adorar a Dios. Pero lo que quiero es conectar con esta parte que vamos a ver ahora y entender el mensaje de Dios para nosotros. Porque el templo literal físico tiene un propósito, y es que ahí se ha de reunir las personas que van a adorar el nombre de Dios. El templo tiene una simbología de conexión y un destino de adoración a Dios. El problema es cuando esa adoración es sustituida por lo material, lo que le pasó al pueblo de Israel, que confundió y se distorsionó, y en vez de ver la adoración de Dios, ya estaban viendo la adoración de querubines hechos de madera, estaba viendo las columnas quizás revestidas de oro, estaba viendo el tabernáculo hecho por el hombre, y entonces veía algo físico y perdía de vista la presencia de lo espiritual. Y fíjense que este templo representa mucho en nuestras vidas y lo vamos a ver. Pero yo quiero ahora poner de un ladito ahí, sentar a David, que es un buen ideador, una persona que pensó muy bien lo que quería, y también a Salomón lo voy a poner en un ladito y voy a traer un personaje nuevo que se llama Jesucristo. Vamos a ver qué dice Jesús en una de las acciones cuando estaba él predicando y cuando andaba moviéndose, que en un momento va al templo, y vamos a verlo esto en Juan capítulo 2. Aleluya. Juan capítulo 2 verso 13. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían paloma: quiten esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me devora. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y aquí vamos a sacar algunas enseñanzas poderosas en esta mañana. Este verso, primero, vamos a conectar la parte de la estructura preciosa que hicieron o que pudo haber hecho el hombre para dedicárselo a Dios. Que tampoco Jesús vino a decir: no me la hagan. Al contrario, el celo por su casa lo devora. ¿Por qué? Porque en lugar de estar destinado para adorar y para orarle a nuestro Dios, ahora la mercadería, el comercio, la mundanalidad y cualquier perversión del mundo se ha apropiado del lugar que ha sido destinado para Dios.
Pero Jesús era un especialista tremendo en romper paradigmas y crear en nosotros una obligación de poder darle a la cabeza y decir, pero ¿qué será lo que está pensando? Porque le dice a los discípulos, le dice a los que están ahí judíos, este templo podemos destruirlo y les aseguro que será levantado en 3 días. Pero ellos estaban viendo la parte física, como es de costumbre. El hombre se centra en lo material, el hombre se centra en lo que ve, el hombre se enfoca en lo que toca, pero eso que toca lo distrae de lo que realmente tiene que mirar, que es lo espiritual. Por un lado, Jesús defiende el lugar que tiene que ser de adoración para Dios, pero por otro lado quiere enseñarle un rompimiento en la historia. Ahí en ese verso se crea una explosión tremenda de la reconstitución del Dios Todopoderoso a través de Cristo, de lo que ha de ser el verdadero templo de nuestro Señor. Y empieza Jesús a hacer una conexión entre el templo físico y el templo de su cuerpo. Y dice, este templo se puede destruir y en 3 días lo levantaré, hablando de cuando su cuerpo fuera crucificado, cuando el cuerpo fuera destruido por el hombre, cuando el hombre a simple vista entendiera que había contado victoria. Entonces viene el Rey de Reyes y lo levanta, un templo glorioso, digno de recibir la verdadera presencia del Padre. Pero fíjense que esto empieza ahora a ponerse bueno. ¿Por qué? Porque lo que hizo Jesús a través del poder de la resurrección fue justamente retornar en el hombre la muerte y la indignación de recibir la presencia de Dios. Entonces con esta resurrección restaura la posibilidad de que tu cuerpo pueda convertirse en el verdadero templo de recibir a Dios para siempre. Y lo vamos a ver más adelante, porque ahí mismo en Marcos, vamos a Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 14, perdón. Aleluya. En el verso 57, Marcos 14, 57, cuando el Señor lo están juzgando, una de los comentarios que hacían los que estaban ahí de alguna manera usando lo que había dicho el Señor para ponerlo en contra de él en el juicio, resulta que sale algo de esto que estamos hablando. Y miren lo que dice en el 57. Entonces levantándose unos, dijeron falso testimonio, estaban inventando muchísimas cosas contra él, diciendo, nosotros hemos oído decir a quién, a Jesús, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho, ¿cómo? Sin manos. Yo derribaré este templo hecho a manos y levantaré otro templo hecho sin manos. Ese templo hecho sin manos se construye bajo la redentora gloria y presencia de nuestro Dios. Ese templo hecho sin mano fue lo que hizo Jesús cuando rompió la piedra gigante que pusieron ahí en su tumba y se levantó y dijo, ahora hay un templo verdadero que nadie puede corromper. Ahora hay un templo digno para recibir la presencia del Todopoderoso. Ahora hay un templo que no tiene que estar adornado con metales preciosos, porque ya la gloria, la sangre, el sacrificio ha preparado, ha diseñado y ha edificado verdadero templo para recibir el poder del Todopoderoso. Amén. Jesús le dio un vuelco a la historia, porque con la transgresión del hombre, desde que Dios los crea para adorarle. Los crea como un templo verdadero, pero con la transgresión el hombre pierde esa posibilidad de permanecer directamente en la presencia y que la presencia misma le habite. Pero Jesús,
con este poder y gloria que le habitaba a él, decide restaurar este orden y volver a darle a todo aquel que en él crea la posibilidad de dejar a un lado ese templo miserable del cuerpo pecaminoso y recibir redención a través del Cristo resucitado y convertirse ahora en un templo para siempre de la presencia de Dios. Así como lo hizo él, así nosotros también podemos recibirlo ahora. Amén. Y usted dirá: mi hermano, pero quiero escucharlo también de la voz de otro. Yo quiero ver lo que decía el hermano Pablo. Vamos a ver, gloria a Jesús. En 1 Corintios, capítulo 3. A su nombre sea la gloria. 1 Corintios, capítulo 3, verso 16. Mire lo que dice Pablo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si todavía tú no has entendido la transición de lo que es ser un verdadero templo para recibir la presencia de Dios, aquí Pablo te lo pone clarito y te lo repito. No has entendido, no sabes que eres el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Es algo poderoso, porque lo que está pasando aquí es que usted y yo ahora tenemos la oportunidad de ser esa vasija en donde sí habita la presencia del Dios Todopoderoso. Es importante saber que ahora usted y yo nos estamos convirtiendo por Cristo y en Cristo en esa vasija con la característica perfecta para recibir la presencia del que hizo los cielos y la tierra. Fíjense que Salomón allá tenía un problema grande, porque él decía: ¿quién soy yo? ¿Cómo podré yo hacer una construcción de tal magnitud? Pero ahora en Cristo hay un vuelco tremendo, hay una explosión que hizo convertir ahora a la humanidad deseada en Dios y vivida para Dios en un templo con las características de recibirle. Puede ser el templo más sucio, puedes tener el cuerpo menos digno y automáticamente recibes al Señor por el sacrificio de Cristo en la cruz. Haces así, ¡pah!, y recibes un templo hecho por la resurrección y el vencimiento de Cristo en la cruz, y automáticamente viene la presencia del Dios Todopoderoso y dice: ahora estás apto, tienes el diseño, tienes lo que necesitas para recibir. Ahora yo vengo y moro en ti a través de mi presencia. Gloria al Señor y a su nombre. Fíjese lo que dijo Jesús luego de la resurrección, y lo vamos a ver en Mateo capítulo 28. Gloria a Jesús. Mateo capítulo 28, en el verso 18 al 20. Luego de que nuestro Señor venciera la muerte, luego de que nuestro Señor dejara en vergüenza al diablo, luego de que nuestro Señor recibiera esa victoria, dice lo siguiente. Estoy en el verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo primero, está haciendo una aclaración tremenda. A mí no se me ha dado potestad de un solo lugar. A mí no se me dio un permiso limitado de algo. A mí no se me ha dado una proporción. A mí se me dio toda potestad, dice, en el cielo y en la tierra. Y dice en el 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que os es mandado. Y he aquí, dice el Señor, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin
del mundo, si eso no te hace un templo verdadero, si eso no te hace un lugar donde habita nuestro Señor, si eso no te convierte en una vasija donde permanece la presencia de Él, entonces yo no sé qué será de ti, hermano mío. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: toda potestad se me fue dada. Toda potestad se le fue dada, y en su plena potestad Él quiere decirle a la humanidad: ahora yo no ando buscando un templo que se vea bonito por fuera. Ahora yo no ando buscando un altar que esté revestido de oro. Vimos muchas iglesias, no solo la Basílica de San Pedro, en parte de otros lugares de Europa, y todas tenían una característica, y era que había mucho oro. Había mucha ostentosidad, había muchas cosas que llamaban la atención. Era como si quisiéramos poner algo que estuviera a la altura de Dios. Pero con lo que hace Cristo, ahora ya no es necesario un lugar extremadamente fino. Ya no es necesario, aunque son bonitos los templos, miren qué bonito tenemos el nuestro, pero lo que hace que habite la presencia ya no son estas cosas físicas. Te tengo noticia: eres tú el templo en el que el Dios Todopoderoso quiere habitar a partir de hoy, si todavía no lo tienes en Él. Eres tú el templo que el Señor ha elegido a través del rompimiento en la historia de tanta literatura, de tanta cosa material, de tanta cosa física. Ahora Jesús dice: cambio el curso del mundo. Ahora decido convertirte a ti, sin importar si eres alto, bonito, flaco, gordito, si sabes hablar o no sabes hablar, si estudiaste o no estudiaste. Hay gente que se sienten indignos de recibir al Señor. Hay gente que creen que no tienen las cualidades y están cayendo en el error de mirar lo físico. Hay gente que quieren verse bonito, elegante, o tener alguna preparación para que sean dignos de recibir al Señor. Estás equivocado. Todo eso será añadidura que el Señor pondrá en ti. Pero lo verdadero es que tú abras las puertas del templo de tu corazón y le digas: Señor, estoy aquí para que mi miseria tú la cambies y me hagas digno por tu resurrección, de que tú entres en mí y me habites. Por eso por allá en Apocalipsis 3:20 dice: estoy ahí a la puerta y llamo. Si alguno me oye, si alguno pone atención a mi voz, si alguno se interesa por mí, si alguno quiere y me abre, entonces yo entraré. Yo entraré y cenaré. ¿Con quién? Con Él y Él conmigo. Gloria al Señor. Tú eres el templo perfecto para que habite la presencia de Dios. Tú eres el templo elegido para que habite la presencia de nuestro Señor. Toda potestad se me fue dada, y dentro de esa potestad hay una voluntad, y es estar contigo hasta el fin de los tiempos. Estar contigo hasta el fin de los tiempos. Ese es nuestro Señor. Estará contigo hasta el fin de los tiempos. Pero fíjese, hermano, que esto trae un compromiso. Gloria a Jesús. Porque quiero ahora ponerte a pensar un poco. Y para esto te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo está tu templo? ¿Cómo estás construyendo tu templo? ¿Sabes cuál ha sido el diseño del Creador para ti como templo? ¿Sabes cuál es el diseño? Porque si no te lo recuerdo, en esa lectura que acabamos de leer, cuando Jesús vio que el templo físico, y ahora lo voy a extrapolar a lo espiritual, el mismo celo que sintió Jesús por el templo físico, lo sigues sintiendo cuando ves que tú en tu vida estás
llenando lo que debió de ser para adoración de Dios, lo está llenando de mercadería, de mundalidad, de negocios mundanos que distorsionan el origen, el destino y el propósito de creación que Dios creó para ti. Fíjate que cuando Jesús entró y vio que había mercaderías, que estaba lleno de comercio, un lugar que debió ser destinado para adorar, para entrar a alabar el nombre de Dios, dice que el cero lo devora y se molesta, se aira. En muy pocos lugares en la Biblia usted va a encontrar, creo que es el único donde el Señor preparó un fuete. No sé si fue un fuete, dice ahí que preparó algo y tumbó la mesa y se incomodó. ¿Por qué? Porque había algo que estaba provocando esa ira. Y es cuando él ve que hay un templo que ha sido destinado para adorar y está corrompido por el mundo, con sus mundalidades, con sus deseos perversos y con la manera en que el hombre distorsiona lo que debió de ser una adoración. Ahora hazte así con un dedo: yo soy el templo de mi Dios. Y ahora pregúntate, y no lo diga en voz alta: ¿cómo está mi templo? ¿Qué estoy poniendo? Revisa ahí en tu interior si hay algo de mercadería ahí en tu vida. Revisa si hay algo de mundalidad ahí en tu vida. Revisa si el propósito por el cual te creó para adorar, hay algo que esté sustituyendo ese propósito de adorar y lo esté tomando para las cosas mundanas de este tiempo. Porque el Señor vendrá y tendrá la misma ira cuando te vea a ti, que has sido comprado a precio de sangre, y ahora tú olvides ese sacrificio y ese precio y ponga en juego una salvación tan grande como decía Pablo. Porque como templo tenemos que entender el compromiso que tenemos. El compromiso que tenemos. Al igual que David y Salomón, que tuvieron esa idea de construir, nosotros también estamos construyendo hoy por hoy. Estamos reconstruyendo nuestra vida. Estamos trabajando para edificarnos en Cristo. Y miren lo que dice Pablo. Gloria a Jesús. En Romanos capítulo 12. Miren lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12. Gloria al Señor. Romanos capítulo 12, verso 1 dice: así que, hermanos, mire cómo lo dice Pablo, les ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conformen a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación del entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta. Mire la súplica de Pablo en el primer verso, cuando dice: les ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Parte del compromiso tuyo y mío hoy es entender que como templo tenemos que llevar ese cuerpo en santidad. Tenemos que tener un compromiso de vivir en un sacrificio vivo, para que el entendimiento y la renovación de Cristo nos moldee cada día para la gloria y honra de Él. Él quiere habitar en ti. Él quiere hacer morada contigo. Pero esa morada no puede estar llena de basura, no puede estar llena de mercadería, no puede estar llena de mundalidad. Esa morada que eres un templo tiene que estar dignamente acondicionado y preparado para que el Rey de Reyes pueda entrar y sentarse ahí en el trono de tu corazón y gobernar en tu vida hasta el fin de los tiempos. Dele un aplauso al Rey. Con Cristo y en Cristo recibimos esa redención que nosotros necesitamos. Con Cristo y en Cristo podemos lograr ese rediseño
que el enemigo distorsionó. Ese templo que debió de ser para ir a orar, el enemigo llevó gente a llevar paloma, a vender chivo, a vender bicicleta, de todo me imagino que había ahí. Porque lo que el enemigo quería era opacar el destino, distorsionar el propósito. Y es justo lo que está pasando hoy en día. Él sabe que tú estás hecho para adorar. Él sabe que tu diseño es para que el Padre habite, pero te trae cositas, te pone ataduras, te pone mundalidades, te pone tantas cosas de este tiempo que te distorsiona. Y cuando vienes a ver, tú crees que estás adorando al Padre, pero el templo está allá y le antecede el mundo, las mercaderías, los deseos, los placeres, las prioridades de esta tierra antes que el trono y la adoración de Dios. ¿Hay alguien que está entendiendo? Eres templo, pero tenemos que defender ese templo, tenemos que santificar ese templo, tenemos que entender en qué está edificado ese templo. Y voy terminando con este verso del mismo Pablo. Vamos a 1 de Corintios capítulo 3. Gloria a Jesús. 1 de Corintios capítulo 3, verso 9. Aleluya. Dice Pablo: porque nosotros, en el verso 9 estoy, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que se me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Repita conmigo: el fundamento es Cristo. Dice en el verso 12: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y aquí hay una conexión preciosa de todo lo que hemos hablado. Primero Pablo dice: hay que entender cuál es el fundamento bien y el verdadero. Está haciendo una comparación de lo material y lo espiritual cuando habla de una construcción, cuando habla de que vamos a edificar lo que hizo Salomón, pero también entra lo espiritual cuando habla de que somos el templo de Dios. Y dice que allá aquel templo hace alusión de que muchos van a edificar sobre oro, plata, madera, piedras preciosas, pero hay que entender quiénes deberían ser edificados sobre el verdadero fundamento que es Cristo. Por eso Pablo trae connotada esta revelación y dice: nosotros somos colaboradores, somos edificio de Dios. Cuando habla de ser edificio, lo que está es reabundando en lo que ya hemos dicho. Cuando habla de ser edificio, lo que está hablando es que somos esa vasija, es que somos ese lugar que ha sido diseñado para que habite algo. Y en esta ocasión el que va a habitar es Dios. Pero trae a colación el señorío de Cristo como fundamento verdadero de hacer una construcción en tu vida. Tú como templo de Dios tienes que entender el fundamento que tienes. Si el fundamento que tienes está más edificado en cosas que se ven a simple vista, en cosas que agradan más a la carne, entonces cuando venga el fuego, cuando venga la hora de la prueba, tú serás eliminado. Porque cuando Nabucodonosor fue allá e invadió
el pueblo de Dios, lo primero que vio fue ese templo ostentoso. ¿Y qué hizo? Lo demolió, lo desbarató, lo destruyó, porque todo lo que el hombre hace con su mano es fácil de destruir. Porque cuando el fundamento es lo material de esta tierra, cuando venga la destrucción, será destruido. Pero cuando el fundamento está sobre Cristo, la roca verdadera, entonces aunque venga la que venga, usted será el que permanecerá, porque el fundamento verdadero es Cristo. ¿Qué vamos a hacer con nuestro templo? ¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas? ¿Qué vamos a hacer con nosotros mismos? Entenderemos que en nosotros habita la presencia del Dios Todopoderoso. Estaremos mucho menos de nivel de lo que pensó Salomón, de lo que pensó David, porque refiriéndose a algo material decían: ¿qué puedo yo poner a este templo para agradar? Pero usted y yo tenemos que hacernos la misma pregunta: ¿qué podemos poner en nuestra vida hoy para agradar a Dios? Y la respuesta siempre será: empieza con el fundamento que es Cristo. Empieza con el fundamento que es Cristo y empecemos a quitar todo el efecto de la mundanidad, del materialismo, de todas las distracciones que ha puesto el enemigo, para que hoy por hoy sea distorsionado el propósito por el cual fuimos creados, que fue para adorar. Amén. Ponte de pie y vamos a adorar al Rey. Si los adoradores vienen y me acompañan, vamos a destinar este momento para conectar ese destino, para conectar ese propósito, para reconectar ese origen con el cual fuimos diseñados, que fue adorar a nuestro Señor. Cierra tus ojos ahí esta mañana. Aleluya, aleluya. Fíjate que en todo lo que hemos hablado, el principal y el centro de todo es la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que somos hoy por hoy es gracias a esa victoria, a ese triunfo, a ese sacrificio que hizo nuestro Señor. La dignidad de poder hoy ser nosotros llamados templo viene dada por esa victoria. De poder decir: nuestro Señor ha restaurado el templo, pero no lo ha restaurado en una forma material, no lo ha restaurado en una forma física, sino que lo ha restaurado con su sangre, lo ha restaurado con su vida y lo ha restaurado en espíritu. Hoy tu vida tiene acceso a recibir esa restauración. No sé cómo está tu templo, si hay algo que tú tengas hoy que empezar a trabajar ahí en tu corazón. No sé si hay algo que todavía esté ocupando el sentido de adoración que deberías tener. Pero te invito a que puedas abrir hoy una vez más tu corazón y decir, como dijo Pablo: Señor, quiero presentarme en sacrificio vivo y santo. Dile: Señor, en esta mañana quiero entrar en la atmósfera de redención a través del poder y verdadero de la resurrección. Dile: Señor, por el poder de la resurrección, por el poder y la autoridad que se te fue dado en los cielos y en la tierra, en esta mañana, hoy, quiero una vez más recibir esa restauración que perdí en el pecado. Dile: Señor, hoy quiero que tú habites en mí y que yo habite en ti. Quiero que tú vengas a mí en esta mañana y que puedas restaurar ese compromiso de eternidad que tú me prometiste. Dile: Señor, hoy domingo recordamos tu resurrección. Hoy recordamos esa victoria. Hoy recordamos, Señor, ese triunfo. Y en ti nos hacemos triunfadores. En ti nos hacemos triunfadores. Dile: hoy yo puedo decir que estoy en victoria.
Diga, hoy yo puedo decir que he triunfado en Cristo. Hoy yo puedo decir que a mis debilidades y pecados las pisotearé en el nombre de Jesús. Hoy yo puedo decir que la vergüenza de mi vida será quitada porque ya Cristo la clavó en la cruz. Gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Que ruja el león. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Conéctate ahí donde estás. Conéctate ahí, disfruta esta mañana. Disfruta esta mañana en la presencia del Señor. Conéctate ahí. Así como dice la canción, que ruja el león esta mañana. Conéctate ahí, dile, papá, aleluya, ven a restaurar mi casa. Dile, ven a restaurar mi casa. Ven a restaurar mi templo, Señor. Levanta tu mano ahí, dile, Señor. Dile, ven, Señor. Ven y gobierna mi casa. Ven y gobierna mi vida. Ven y posiciónate en el trono de mi corazón.